liberar a los pueblos o en, digamos, la justicia social o económica de los pueblos, sino también en la liberación espiritual e intelectual de las naciones, trayendo esta propuesta, como decimos, que tiene este aspecto espiritual y moral, que es la revolución islámica del Imam Khomeini. Así que la influencia en forma indudable ha sido positiva para la lucha de los pueblos, para la resistencia de los pueblos y marcar un camino distinto al que hasta entonces se había caminado. La revolución islámica también ha significado una contrapropuesta al modelo hegemónico. Materializó un modelo cultural rival de la cultura global financiera planificada en los grandes centros de diseño de ingeniería social de Estados Unidos y el Reino Unido, y un adversario de la propuesta cultural occidental y del globalismo que arrasó e intenta arrasar con culturas históricas para imponer una filosofía que le permite avanzar en sus planes hegemónicos. Muchas revoluciones en la historia sufrieron desgastes y fueron derrotadas. Irán lleva 42 años de revolución y pese a tantos ataques continúa. ¿Por qué entonces, a diferencia de otros procesos revolucionarios, ha logrado permanecer y además seguir creciendo? Interesante pregunta aquella que nos interroga sobre el por qué, a diferencia de otros proyectos revolucionarios, la revolución islámica se ha logrado mantener en el tiempo y aún más crecer en el tiempo. Y yo creo que hay un elemento fundamental, y se trata de la profunda raigambre, el arraigo que tiene la revolución islámica y sus valores en la sociedad iraní. Y si vemos de dónde sale, de dónde nace la revolución islámica nace justamente de las universidades y los seminarios religiosos de Irán. Si bien las bases de la revolución islámica son, por ejemplo, el antiimperialismo, la lucha contra los poderes hegemónicos, contra la dominación de los sistemas imperialistas, la búsqueda de la libertad, el apoyo a los oprimidos, a los necesitados y otras bases que podemos encontrar en cualquier otra revolución, hay un factor fundamental que es la aplicación del Islam en práctica o en la práctica. No hay revolución que viva tantos años, estamos hablando ya 42 años, sin que tenga ella un profundo abono en la tierra donde nace, y un apoyo, y un sostén social importante. Aquí hay elementos culturales, indudablemente. Hay elementos de resistencia militar frente a las agresiones externas, indudablemente. Hay una común unión en valores fundamentales, sostenidos desde el punto de vista religioso, moral, ideológico, indudablemente. La gente o los pueblos han descreído un poco de la religión, sin embargo, en el año 1979 aparece el Imam Khomeini, Rahmatullah Alayhi, poniendo en práctica la verdadera religión, no solamente del Islam, sino la religión propuesta por los grandes maestros, por los grandes profetas, por Moisés, por Jesús, por Muhammad, con todos ellos sea la paz, que todos se han enfrentado a los faraones y a los poderosos de sus épocas, y siempre lo han hecho en el nombre de Dios. Y es necesario también que esta revolución del imam sea una revolución religiosa, sea una revolución de carácter islámico, justamente porque la aplicación del Islam en práctica, del Islam más puro, no puede ser posible llevada a la práctica si no es a través del establecimiento de un sistema o un gobierno islámico, en donde las bases sean la lógica, la espiritualidad, como dijimos, y en donde también quede claro, y esto es muy importante, que la soberanía pertenece a Dios, a Allah, y que todo gobierno tiránico, toda monarquía, por ejemplo, son gobiernos ilegítimos que no aceptamos, ni los pueblos, ni los acepta Dios tampoco. Y en ese plano, la revolución islámica de Irán es un referente. Es un referente en cuanto a resistencia, pero también a crecimiento. Es un país que ha logrado, a partir de su propio trabajo, su propia labor, tener un desarrollo tecnológico, médico, sanitario, militar, energético,
que es un ejemplo para el resto de las naciones. Y esto a pesar de sanciones, bloqueos, embargos y políticas de máxima presión. ¿Se imagina usted lo que significaría un Irán sin estar sometida a las fuertes presiones del mundo occidental y en específico de Estados Unidos, sometidas a presiones y desestabilización del régimen sionista y de Arabia Saudí? Irán no sería solo este enorme país, este gran país, esta enorme nación, del punto de vista demográfico, del punto de vista físico, sino también económico y de fuerte influencia en Asia Occidental, en el Cáucaso y en Asia Central. Y yo creo que esta es la razón por la cual la revolución islámica es diferente y por eso también es apoyada. Así que hay ahí una explicación muy clara: la profunda raigambre, el arraigo, el apoyo social, el sostén y conceptos muy claros: soberanía, dignidad, defensa y fortaleza. Indudablemente, otro de los aspectos que irrita a Estados Unidos y sus socios son las alianzas que ha tejido Irán en todos estos años. Quizá algunos países no entiendan que se puede pasar de las sociedades, de las alianzas, a la hermandad, sobre todo cuando se comparten valores antiimperialistas, de independencia, de soberanía y del derecho de nuestros pueblos a ser libres y felices. ¿Acaso la revolución islámica de Irán puede constituir un ejemplo para los pueblos de América Latina? La revolución islámica de Irán no solo podría ser un ejemplo para Latinoamérica, es un ejemplo para Latinoamérica. Y no solo para Latinoamérica, sino para el conjunto de países del mundo que luchan por mayores grados de autodeterminación, de soberanía, de sacarse ese peso que tiene el imperio y sus aliados. Y en el caso específico de América Latina hemos visto que es un ejemplo. En Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela en específico. Una revolución islámica que no le teme a los poderes hegemónicos, que es capaz de cruzar todo el Atlántico para entregar supertanques con gasolina, con repuestos para la industria y las refinerías petrolíferas venezolanas, que es capaz de mantener relaciones diplomáticas, políticas y defender las causas de otros pueblos, los latinoamericanos en específico, en el concierto internacional, en el teatro diplomático, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cuando allí se discute, en órganos internacionales, ir en apoyo de las naciones latinoamericanas. También si vemos y prestamos un poquito de atención en los enemigos que tiene la República Islámica, aquellos que quieren desaparecer a la revolución islámica, son los mismos que atentan contra las libertades de los pueblos de Latinoamérica, así que entonces ahí también hay muchos puntos en común, que es por eso justamente que algunos líderes latinoamericanos se han acercado a la revolución islámica y han tenido una amistad directa con la revolución islámica, y a su vez la revolución islámica también ha observado y se ha acercado a estos pueblos de Latinoamérica y a sus líderes.